van a ser 3 años consecutivos en que el déficit fiscal está fuera de la meta. El motivo de esta entrevista nace justamente en que queremos abordar la perspectiva de los representantes del sector industrial, del sector empresarial, sobre diversos puntos que preocupa a la inversión privada en nuestro país. Correcto. Y uno de esos temas que es fundamental abordar y que tiene que ver con el desarrollo sostenible es la seguridad ciudadana, ¿no? El año pasado usted le dio unas declaraciones a mi colega Emilio Camacho en el que se abordaba justamente la preocupación del sector industrial que cada vez invierte más en seguridad, ¿no? Y eso obviamente repercute en el manejo que puedan tener diversas empresas. ¿En qué, cree que esto puede mejorar? A ver, todos los números, las cifras y las estadísticas nos dicen que la situación de la inseguridad ciudadana nos sigue golpeando al sector empresarial mucho más, al sector micro y pequeño industrial muchísimo más, y eso hay que anotarlo. Mucho del presupuesto que un pequeño empresario tiene para invertirlo, tiene que también invertir en seguridad. Esto ha golpeado el avance y el crecimiento del desarrollo empresarial y pongo énfasis en el segmento micro y pequeña empresa, que es específicamente el más golpeado. Y esto ha hecho que el incentivo a las inversiones en estos últimos años realmente haya caído. Uno lo puede ver en el día a día, en las empresas, en las microempresas que no están desarrollándose, los restaurantes que están cerrando, las peluquerías, las bodegas, en fin. Yo creería que la batalla y la lucha contra la delincuencia está siendo perdida, ¿no? Y no vemos un Estado que haya asumido el rol promotor, el rol de liderazgo ante esta lucha. Y sí vemos algunas acciones policiales, y eso lo vemos todos los días, la captura, pero yo me pregunto, ¿y más de eso qué? Y esto demuestra que en efecto lo que decíamos hace mucho tiempo se va consolidando. O sea, no tenemos una estrategia válida de lucha contra la delincuencia. Porque no se trata de hacer campañas de salir todos los días a capturar delincuentes. O de estados de emergencia. O de estados de emergencia, o de cuartos de guerra, por el amor de Dios, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que no se ve es una articulación del Estado. Y cuando digo esto no estoy hablando solamente del gobierno, ¿no es cierto? No veo una articulación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y eso se nota todos los días, y eso ¿no? es porque están peleados, ¿no? Y eso es porque nos estamos dedicando más a enfrentamientos internos, más que estar viendo la solución país. Y vuelvo a decir lo que siempre digo, mi estimado, en todas las entrevistas, el Perú carece de un grave problema de falta de visión de largo plazo. Nos hemos acostumbrado a lo largo de las últimas décadas a solo pensar en el cortísimo plazo. Tanto así que ya ni siquiera hablamos de un periodo presidencial de 5 años, sino todos estamos en la duda de cuánto durará cada uno de los presidentes. O sea, ese es el problema del Perú el día de hoy. Con ese panorama que me describe, si usted, por ejemplo, fuera un empresario extranjero, ¿no? y está interesado en invertir en América Latina, ¿el Perú le interesaría invertir? Lamentablemente esto hace que bajen los deseos de inversión en nuestro país y también se está notando. Hacia afuera, no, a ver, yo viajo constantemente hacia afuera y lo primero que nos preguntan nuestros colegas empresarios de afuera es, oye, ¿qué pasa en el Perú, no? O sea, ¿tú cómo puedes trabajar? Nosotros vemos a las noticias todos los días, los asaltos, las muertes, o sea, y hay que decirle lamentablemente que sí es cierto, ¿no es cierto? Estamos en un nivel de inseguridad alto y que no es el mejor momento para invertir para ningún tipo de inversión, ni nacional, menos extranjera, ¿no? Cuando, el sector empresarial fue crítico y en muchos puntos quizás con justa razón en el manejo económico que tuvo el gobierno de Pedro Castillo sobre la economía. En el caso de Dina Boluarte, por ejemplo, economistas como Luis Miguel Castillo, ministro de Economía, le ha dicho que el manejo económico del gobierno de Dina Boluarte es peor que el de Castillo. Incluso no pensaba decir esto, ¿no? ¿Usted qué piensa? A ver, hay que ponerlo entre comillas, pero yo diría lo siguiente, vamos con cifras reales. Van a ser 3 años consecutivos en que el déficit fiscal está fuera de la meta, ¿no es cierto? Hemos llegado el año pasado a un déficit fiscal de 3,8, menos 3,8. Este es el déficit más alto en lo que va del siglo sacando la pandemia. Eso nos da un criterio de cómo se está manejando la economía. Entonces yo diría que, y eso,
yo solamente digo lo que percibo y creo que la mayoría de los peruanos debe percibir. El MEF ha perdido fuerza y poder técnico frente al poder político. Y esto se ve en las últimas decisiones, se ve en las concesiones que tiene el MEF con el Congreso, se ve en las supuestas negociaciones para darle alguna relativa estabilidad al gobierno, y eso ha hecho que el MEF pierda esa fuerza técnica. Y yo creo que a eso se refiere Castilla, y el cual yo también comparto. Y en un lenguaje más coloquial, por así decirlo, ¿el gobierno de Dina Boluarte económicamente es peor que el anterior? Yo diría que es un gobierno que ha priorizado lo político ante lo técnico. Hace 2 años, corríjame si estoy equivocado, ese ingeniero, hubo una marcha, cuando usted creo que era todavía presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, con diversos gremios, CAPECO, era una marcha por la paz. Cierto. ¿No? Ahora, si bien usted menciona de que en el Perú no vemos a largo plazo, ¿no? Pero muchos nos preguntamos cómo resolver esto, ¿no? Y en este caso el sector privado, ¿qué solución podría plantearnos ante esta crisis de seguridad sobre todo? Correcto. A ver, hay que poner las cosas en contextos. El sector privado, el empresario, tiene un rol fundamental. El empresario tiene que generar riqueza para el desarrollo del país. Y el Estado debe saber usar esa riqueza para llevar al país al desarrollo. Esos son los roles que cada uno tiene. Sin embargo, yo no voy a decir que el empresario se tiene que desentender del problema de la seguridad. No, forma parte de la sociedad civil y tiene que intervenir. Cuando hicimos esta marcha por la paz, y eso fue en diciembre del año 23, si no me equivoco, nos juntamos varios gremios, fuimos interceptados por el entonces ministro del Interior y nos dijo, vamos a trabajar juntos. Fue todo un ofrecimiento que inclusive nos llevaron a Palacio, nos reunimos 2 veces con la Presidenta de la República, con el Ministro de Defensa, con el Ministro del Interior. Al parecer se había articulado ya una especie de alianza público-privada de lucha contra la delincuencia. Yo pedí a la Presidencia nos incorporara en la Comisión Nacional de Seguridad. Tengo entendido que en febrero de este año ya han sido incorporados los gremios empresariales, pero yo me pregunto, ok, el tema de incorporarnos a esta comisión era plantear y desarrollar juntos un plan estratégico, y eso es lo que hasta ahora no veo. Si es que somos incorporados empresarios a una comisión que no tiene estrategia de trabajo, la pregunta es, ¿qué sentido tiene? Y los resultados de hoy nos dicen que eso no fue más que otra vez una forma política de manejo de la situación para entender que estamos juntos en ello. Pero no veo una articulación real y concreta que esté dando resultados. ¿Y esta comisión iba a tener algún efecto vinculante sobre las decisiones de los ministros? Debería serlo, y eso fue la condición, pero tampoco vemos que eso sea cierto. Y es más, en esta comisión participa el Poder Judicial, está la Fiscalía, están muchas entidades del Estado. Y lo que vemos hoy es una desarticulación tremenda. Ahora, claro, nuevamente, lo decía usted hace un ratito, el problema de eso deviene por los grandes enfrentamientos que hay entre la fiscal de la Nación, el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo en cómo llevar al país, ¿cómo podemos pedirle estrategia coherente en lucha contra la delincuencia? O sea, ¿sienten en pocas palabras que la presidenta ni siquiera ha escuchado al sector empresarial? Yo diría que escucha, pero que no acciona ante esa escucha. O sea, es una escucha un poco sorda, ¿no es cierto? Yo creo que el Perú está en un momento en que debe tomar decisiones serias en cuanto a su institucionalidad. Y eso es lo que creo que más está golpeando a nuestro país. Todo el mundo habla del problema de delincuencia, el problema de la corrupción. Tenemos muchos problemas que hoy el ciudadano reclama, pero cuando yo me pregunto qué pasó con la institucionalidad del país que le hemos venido destruyendo año a año, no encuentro respuestas. Es el ejemplo del MEF, por ejemplo. MEF, hablo del Congreso de la República, hablo del Poder Judicial, hablo de la Presidencia de la República. ¿Dónde quedó la institucionalidad de la Presidencia de la República? Yo cuando escucho críticas y golpes a la Presidenta, muchas veces salgo a hablar sobre la institución presidencial, que es la que debemos cuidar, más allá de las personas. O sea, yo no veo a la Presidenta como persona, yo veo a la institución presidencial. Eso ha sido golpeado y ha sido deteriorado, muchas veces, por supuesto, por su propio accionar, y hay que decirlo claramente. Entonces, no hemos cuidado la institucionalidad en general en el país, menos de los partidos políticos.
No hay ningún partido político del día de hoy que pueda representar la institucionalidad de los partidos políticos que teníamos antes. Entonces, ante ese escenario, yo me pregunto, ¿qué nos está esperando para adelante? ¿Qué nos espera en el 26? Yo veo un 26 peor que el 21. En el 21 tuvimos un escenario muy complejo de elecciones. ¿Qué es lo que más le teme, o quizás, no sé si la palabra correcta sea, aterra del 2026 con todo eso que estamos viviendo? Yo creo que no está muy distante en el término y en el adjetivo que sí me aterra. Y es en el sentido de cómo transmitir a la juventud, a esos jóvenes peruanos que están mirando y viendo su realidad nacional, cómo transmitirle confianza y seguridad en un país que está perdiendo institucionalidad. Cómo decirles no caigan en el anarquismo, porque esto nos está llevando a la anarquía y eso es algo que no se escucha conversar y dialogar todos los días. Un país que cae en la anarquía perdió todo y creo que la juventud hoy está pensando así, tanto así que la fuga masiva de talentos que estamos teniendo es increíble. Entonces, jóvenes profesionales que apenas terminan su secundario o terminan su universidad salen a buscar desarrollo en otras partes del mundo. O sea, eso está demostrando de que hay una pérdida, una gran pérdida de confianza en nuestro país. ¿Qué hacer? Ahí ese es el gran problema. ¿Cómo reconstruir la institucionalidad en el país? El año pasado fueron premios Nobel de Economía 3 grandes economistas, ¿no? Los autores del libro ¿Por qué fracasan los países? Y esos autores en el libro manifiestan que el éxito de un país, más allá del tema de sus condiciones geográficas, culturales, en fin, recursos naturales, más allá de esas ventajas aparentes, el gran factor positivo que impulsa el desarrollo de un país es su institucionalidad y hace una relación de países y análisis de quiénes desarrollaron y cómo son sus instituciones. Entonces, ¿qué nos está quedando como país a nosotros para el tema de la institucionalidad? Ahora, pero en un país como el Perú, que ha tenido casi 10 presidentes en la última década, ¿no? ¿Cómo puede haber desarrollo industrial sostenible en un país con una institucionalidad presidencial tan debilitada? Es correcto. Yo tengo la sensación que la sociedad civil debe jugar un rol importantísimo en este momento. Yo llamo a los colegios profesionales, a los gremios empresariales, a los empresarios en general, que es, diría yo, la base sobre la cual tenemos que reconstruir institucionalidad en el país. Tengo poca confianza en el nivel político, tengo poca confianza en los partidos políticos tal y como se ve en el día de hoy. Yo creo que necesitamos entrar a un gran debate y conversación nacional, ¿no? Ahora, en el 2026, por un lado tenemos a Antauro Humala, ¿no? Que tiene sus propuestas radicales, pero también tenemos un sector también de la derecha que dicen yo no voy a escuchar a la CONFIEP, yo voy a trabajar con cierto sector nomás, ¿no? Entonces, también estamos en un escenario en que hay radicalismos por todos lados y en el que puede haber, ¿cómo le podríamos decir?, inseguridad jurídica para la inversión privada, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplir al menos algunas de las metas del desarrollo sostenible en ese contexto, ¿no? A ver, los ODS para nuestro país, que es un compromiso y Perú es un país firmante, ¿no es cierto? Y para el 2030, creo. Sí, ya lo tenemos ahorita, ¿no? Pero nuevamente, ¿cómo pensar en un objetivo como los de ODS supremos cuando estamos en un país que se desangra, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un tema, yo diría, de prioridad. Y en ese sentido, el Perú se va alejando de los objetivos. Y vamos a poner algunos ejemplos básicos. ¿Sabes? El ODS 1 de lucha contra la pobreza, 2 de hambre cero. ¿Cómo caminar hacia un objetivo sostenible de hambre cero cuando miramos hacia el Perú, volvemos al tema de institucionalidad y vemos un Cualiguarma que cambió de nombre, que está totalmente corrupto, que son los encargados de llevar ese alimento, ese desayuno a los muchachos, jóvenes, estudiantes, y vemos totalmente corrupción en ese sentido? Entonces, ¿cómo hablar del cumplimiento de un ODS cuando tenemos una institución del nivel que tenemos en nuestro país? Y eso mismo lo podemos llevar a los ODS de cambio climático, de sostenibilidad ambiental.
cuando vemos una minería ilegal que destroza nuestra naturaleza, o vemos una tala ilegal que sigue siendo el negocio en el Perú, cuando vemos, en fin, yo cada uno de los ODS lo podría correlacionar con situaciones de falta de institucionalidad que nos están llevando al caos que estamos teniendo como país, ¿no? Para terminar este punto de la entrevista relacionada a la coyuntura, desde su punto de vista, este ingeniero, Dina Boluarte, pese a todas las cosas que hay en este contexto, ¿debe llegar al 2026? Yo me pregunto si hay una opción válida hoy que me permita decir, cortemos esto y empecemos de nuevo. Creo que estamos a muy corto plazo, y más que pensar en que la señora se vaya o se quede, deberíamos pensar como país qué queremos o cómo queremos llegar al 26. Y la verdad, yo no sé si muchos coincidirán conmigo o muy pocos, pero no creo que ya la figura de la presidenta de la República mueva el escenario nacional. Yo ya no lo creo. Yo creo que deberíamos pensar al margen de quién nos esté gobernando el día de hoy. Y esto es una decisión que nuevamente la sociedad civil debe tomar. ¿Cómo queremos llegar al 26? Yo creería que por lo menos con un plan mínimo de coincidencias. El Perú está acostumbrado a buscar diferencias, y diferencias tenemos muchísimas. Yo pediría un solo punto de coincidencia en el cual podamos sentarnos a conversar en un gran acuerdo nacional. Y no estoy hablando del acuerdo nacional actual, estoy hablando de un nuevo acuerdo nacional, ¿no? Y ahora, ya que habla de coincidencias, y con eso quiero cerrar este punto, muchos coinciden en que fue un error haber sacado a Salardi como ministro de Economía. ¿Qué piensas? Gravísimo error. Y todos entendemos por qué. Yo he leído muchas opiniones, he buscado algunas justificaciones, y todos vamos a coincidir que nuevamente pesó lo político sobre lo técnico. Y estando revisando los actuales leyes, proyectos de leyes, iniciativas, nos damos cuenta que había un espacio en el cual Salardi no se iba a quedar. Salardi es un tecnócrata, es un técnico que ha sido varias veces ministro, ha estado siempre dedicado a la vida del Estado, y es una persona que impulsó Proinversión y que siempre hizo lo correcto en el sector público, y por supuesto entiendo que no iba a aceptar otro tipo de presión, ¿no? Cambiando de tema, la guerra comercial China-Estados Unidos, ¿va a impactar en Perú? Va a impactar en la medida en que ambos son grandes socios comerciales del Perú. El Perú exporta a China el 34% de sus exportaciones, va a China, y casi un 19% a Estados Unidos. Son socios importantes nuestros. Si la guerra comercial entre ellos, como ahora ya se está viendo, me cuentan que los puertos de Estados Unidos ya llegan los barcos chinos con menos mercadería, algunos hasta vacíos. Eso significa que realmente el flujo comercial entre ellos está cayendo. Eso puede enfriar un poco la economía de China. Al enfriarse la economía de China, demandará menos productos, menos materias primas, porque China lo que nos consume son materias primas, minerales y harina de pescado. Entonces, eso sí impactará en las exportaciones peruanas, por supuesto. Entonces, hay una consecuencia directa si esa guerra comercial entre ellos continúa. Ojalá que esto no haya sido más que una pugna. Y en medio de eso, ¿cómo nos posiciona a nosotros Chancay? Porque al final, o sea, el Perú no puede quizás ser amigo de todos en esta incertidumbre. No, por supuesto, pero estamos en una posición sumamente estratégica que el Perú diplomáticamente debe saber cómo manejarlo. Tanto Estados Unidos como China les interesa mucho, por temas geográficos, políticos, geopolíticos, les interesa mucho el Perú. O sea, el Perú es un país que puede de alguna manera aprovecharse estratégicamente de esta relación. Yo creo que Chancay es una oportunidad tanto para Estados Unidos como para China. El problema es cómo articular Chancay a un plan de desarrollo nacional, que ahí sí no lo veo coherente. Chancay está visto como un centro logístico para despacho de mercaderías al mundo, punto. O para traer mercaderías, para ser más exactos, ¿no es cierto? Para traer mercaderías del Asia al Perú con 14 días menos de tránsito. Pero no veo a Chancay como un centro estratégico que engrane el desarrollo productivo nacional. Y de no aprovecharse sería una lástima. Es tener una infraestructura logística
de primer nivel en el mundo sin un soporte productivo nacional que aproveche esa logística. Chancay podría ser otra de las tantas oportunidades históricas de bonanza que podría desaprovechar el Perú si no se ponen las pilas. Por supuesto. Y eso no lo digo el día de hoy, ¿eh? Lo dije hace 3 años, 4 años, cuando se hablaba ya de Chancay y nosotros decíamos, es como lo del aeropuerto del día de hoy, ¿no es cierto? Todo el mundo habla del aeropuerto y todo lo que concentraba eso, nadie se percató. En Chancay todo el mundo hablaba del megapuerto que se venía, pero no se articulaba a nivel de Estado la infraestructura, planes de desarrollo, planes de inversión, articular con el sector productivo, en fin, porque eso necesitaba un proyecto del tipo de Chancay. No se hizo. Se esperó inaugurar, pero eso sí, para la inauguración todos quieren estar en la foto, ¿no? Vino hasta el presidente de China, nuestra presidenta jugó un rol importantísimo ahí, cuando fue una obra privada y fue inversión netamente privada. Entonces, no se articuló ningún tipo de acción conjunta de Estado para aprovechar la infraestructura de Chancay. Hoy, Chancay está preparado para recibir en su primera etapa 1 millón y medio de contenedores nuevos, traídos del Asia. Yo me pregunto, ¿estamos en capacidad de llenar esos contenedores de los productos que nos traen para sacar productos peruanos al mundo? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo perdimos esa oportunidad estos años sabiendo que se venía eso para preparar a nuestra industria nacional, ¿no? Ahí eso iba, ya para ir terminando esta entrevista. El Perú hoy por hoy, ¿qué es industrialmente? ¿Es un país en camino de industrialización? ¿Es un país industrializado? Yo con el dolor de mi alma tengo que decirles que el Perú es un país que se viene desindustrializando año a año. En algún momento, ¿por qué? Por descuido, por falta de planificación estratégica, por no visionar a este sector como el gran impulsor del desarrollo nacional, como lo hicieron todos los países del primer mundo. Y hay que ser muy enfático en decir que no hay país en el primer mundo que haya llegado a su desarrollo y a esa situación de primer mundo si primero no desarrolló su industria manufacturera. Todos los países del primer mundo primero desarrollaron su industria manufacturera y con eso fue la ruta más rápida para llegar al desarrollo. ¿Y en qué tipo de industrias nos estamos quedando atrás? En todas las que tengamos ventajas comparativas. Por ejemplo, el Perú tiene una gran posibilidad de ser el primer exportador de pesca para el consumo humano. Pesca y acuicultura. Solo por sus condiciones naturales, no estoy diciendo mayores inversiones, por sus condiciones naturales. Y no lo está aprovechando. Perú tiene una gran posibilidad de ser uno de los principales exponentes de la industria forestal. Tenemos 72 millones de hectáreas de bosques y exportamos solamente 130 millones al año de madera, cuando Uruguay tiene solo 2 millones de hectáreas y exporta más de 1.500 millones de dólares al año. ¿Se imaginan la diferencia? O sea, ¿qué está pasando con el Perú? No estoy hablando de deforestar, no estoy hablando de una industria agresiva contra el medio ambiente, no. Industria, intervención científica forestal. Y ahí también entran los minerales. Claro, también. Por ejemplo, nos hemos conformado con ser primario exportadores. La exportación al Perú viene creciendo tremendamente. Estamos ya por encima de los 70.000 millones de dólares al año. Eso es una noticia extraordinaria para el país. Pero vamos a empezar a analizar esa exportación. En un gran porcentaje, 90% son exportaciones primarias. Es decir, extracción, minerales, frutas, que está muy bien que seamos los primeros exportadores, segundos en cobre, bueno, ya estamos creo terceros, pero ¿por qué no le buscamos dar valor agregado, no es cierto? ¿Por qué no hacemos que esos minerales salgan del país como producto terminado? Porque ese cobre que se va a China regresa después como cable y todos lo compramos para ponerlo en nuestras casas. ¿Por qué no fomentamos la industrialización de segunda línea, es decir, la no primaria? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Es un objetivo que viene posponiéndose de hace décadas. Yo diría que han habido varios intentos de hacerlo, pero el Perú cometió los errores de, como siempre, hace poco usted hablaba del Perú, está en extremos, ¿no? El Perú siempre ha vivido en extremos, ese es el problema. Nosotros, a nivel de industrialización, tuvimos 2 procesos, que fueron extremos y los 2 malos, y nos han llevado al fracaso hasta el día de hoy. Uno, plantear una industria totalmente conservadora, una industria
que siempre se critica, cerrada, en la que proteccionista, ¿no es cierto?, en la que cerramos fronteras y dijimos consume lo que el Perú produce, nada más, y eso nos llevó al fracaso. Nos hizo crear una industria no sostenible, poco competitiva, y cuando nos abrimos al mundo cerraron muchísimas industrias. Ese extremo es muy malo. Pero el otro extremo, que es el extremo liberal, en el que se dice que el mercado corrige todos los errores, y eso es falso. El mercado no es capaz de corregir todos los errores, sobre todo en el Perú, en un país en desarrollo como el nuestro. Necesita una intervención del Estado que regule, que diagrame, que planifique. Entonces, ese otro modelo extremo liberal que dijo desarróllense los sectores que puedan y el mercado se encarga de llevarlos adelante, sí o no, también fracasó, porque ningún sector industrial puede impulsarse por sí solo. Es una inversión de muy largo plazo y que requiere condiciones de desarrollo, con intervención del Usted plantea Estado. un punto medio, una Yo especie, planteo de, un punto una especie medio. de política económica keynesiana. No tanto keynesiana, porque no quisiera una intervención total del Estado. El Estado solamente debe cumplir un rol de dejar el terreno planito y parejo, ni siquiera con favoritismo para el nacional, simplemente parejo a lo que el mundo tiene. Así como un inversionista de China o de Europa, esas mismas condiciones deben encontrarse al Perú, nada más. Y de ahí es trabajo del privado. Dos preguntas para terminar, referida al tema de las actividades extractivas. ¿Cómo tomó usted lo de Patás? ¿No? Porque fue en realidad una tragedia y tiene que ver bastante con el sector extractivo. Es oro, corríjame si he equivocado, lo que se extrae en Patás, y es una de las minas más ricas, ¿no? Territorios más ricos para las piezas. Sí, eso es reflejo de lo que viene pasando con la minería ilegal y el negocio criminal, para llamarlo en su contexto real en el Perú. Y eso frena la industrialización. Frena muchas actividades empresariales y por supuesto la industrialización también. Lo que está pasando aquí es un contexto particular en el que el oro ha alcanzado niveles de precios internacionales muy altos, se ha hecho muy atractivo. El negocio criminal ha pasado de la droga hacia la minería. Se estima más de 8.500 millones de dólares al año que mueve la minería ilegal, y por supuesto eso ha hecho que la criminalidad ingrese. No vemos un Estado que esté protegiendo ese marco de desarrollo que todos los empresarios necesitan para poder desarrollarse y progresar, ¿no es cierto? Si el Perú no encuentra el equilibrio y el éxito de la lucha ante esta criminalidad, ¿cómo podemos hablar de crecimiento y desarrollo? Una repregunta sobre eso. ¿El Reinfo atenta o no contra el desarrollo sostenible? El Reinfo no tiene mayor sentido en la medida que no se le impulsa con medidas concretas. El Reinfo solo fue una acción para dilatar y darle más tiempo a la informalidad entre economías, que terminó siendo criminalidad, ¿no? Porque yo sí entiendo que hay dos sectores, hay uno que es informal y el otro que pasó de la informalidad a la criminalidad. Pero no existe ninguna estrategia, como en muchas cosas, que el Estado no tiene sobre a dónde caminamos con el Reinfo. El Reinfo fue una relación de inscripción para estar en camino de, y ahí quedó. Y vamos eterno. Décadas y no se mueve ni se avanza. Entonces, no ha tenido éxito. ¿Debe eliminarse? El Reinfo no tiene sentido de existir en la medida que es papel mojado en tinta. Nada más que eso. No es una acción que el Estado esté tomando el día de hoy activamente para encontrar salidas y soluciones a la minería artesanal, ¿no?